Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí. Gracias por permitir esta conexión en Sin Manual. Un espacio que busca hacernos avanzar. Un espacio que justamente invita a borrar todo lo que tenemos en ese manual que ha guiado nuestra vida y que lamentablemente no nos ha conducido a la felicidad. Ojo, no creo que la felicidad es un destino, la felicidad es un camino, pero ese manual que llevamos en el hombro a veces nos hace caminar y no nos hace felices. Entonces hablamos de la necesidad de evolucionar. Y estoy muy feliz de presentar a mi invitada. Se trata de una venezolana, Claudia Miraglia. Claudia, gracias por estar en Sin Manual. Gracias a ti, Ana, por invitarme. Un privilegio. Tan bella. Claudia es psicoterapeuta de evolución y cambio, autora del libro El método CORE, una manera de entrenar tu mente. Y hablaba, Claudia, en estas breves palabras, de evolucionar. Yo siento que a veces los seres humanos no estamos muy conscientes de la necesidad de evolucionar, de que venimos a avanzar. Y entonces nos cerramos en nuestros ámbitos, en eso que llaman la zona de confort, de conformismo. Estoy bien aquí, 15 y último, el esposo, no estoy muy feliz, pero aquí me quedo. Y resulta que somos seres invitados a crecer. Vamos a desarrollar entonces este tema. Maravilloso. Este tema de la evolución lo vi desde siempre. Bueno, primero mi proceso personal. No hay nada que yo no hacía que yo no viese que me estaba llevando a un proceso de evolución. O sea, veía lo que antes era como un obstáculo donde estaba como atrapada y empecé un poco a investigar y cuando tú ves en la historia sobre todo del cerebro, en la historia de la evolución del ser humano, han habido situaciones terribles, pero siempre nos ha llevado a la evolución. Es algo que yo creo profundamente, aunque vivamos situaciones muy extremas, difíciles, no nos estamos dando cuenta que eso es lo que nos está invitando a poder evolucionar, es decir, a dejar lo viejo, el patrón obsoleto, el pensamiento que ya no se sostiene, para poder dar un espacio a, bueno, si es incertidumbre, al ser humano le da mucho miedo esa incertidumbre, pero es lo que nos sostiene la vida en realidad. La Claro, evolución sostiene la vida, Ana. Ujú. pero cuando estás en medio de esa situación sofocante, en medio, Ujú. porque en la vida lo que tú no cambias, la vida te lo cambia. O sea, entonces Correcto. es así. Entonces cuando estás en medio de una situación compleja, extrema, cuando te sientes en el borde de ese abismo, suena a frase hecha abordar a ese ser y decirle, espérate, esto es para tu evolución, a esto va a tener algo bueno. Qué complejo, cómo manejar eso, pero desde la posibilidad de una palabra que no me gusta mucho, pero del empoderamiento, cómo efectivamente que esas palabras te impulsen en medio del asunto. Muy buena pregunta. Fíjate, Ana, yo creo que cuando primero sería maravilloso poder entrenar, o sea, que el ser humano desde muy pequeño pueda comprender que estamos en esta evolución, pero y dar como herramientas, pero eso no es lo que yo digo que esto debería ser un tema importante en las escuelas. Sí. Pero bueno, esto no es lo que nos pasa. Nos pasa, como dices tú, pues pasa algo terrible y normalmente el ser humano, y en este momento tengo a muchas personas así, porque han habido muchas tragedias, bueno, sí, lo primero es el trauma, es el shock. Tú en trauma y shock no puedes comprender absolutamente nada de que eso te va a llevar a una evolución, porque tú tienes que digerir ese impacto, ¿no? Parte del método, yo hago una terapia que se llama la terapia craneosacral, y el doctor John O'Pleyer, él ya murió, él decía que esta terapia, bueno, él lo nombraron 2 veces para premio Nobel, él decía que después de 100 años tuve el privilegio de estudiar con él y que él me hiciera terapia. Y había algo muy importante que él explicaba, ¿no? Que cuando nosotros vivimos, si vivimos una experiencia física, o sea, vas corriendo
y chocas con una masa mucho más pequeña que tú, tu cuerpo soporta el impacto y te sale un morado o un hematoma. Pero si tú vas corriendo y chocas con una masa más grande que tú, bueno, eso es física clásica, sabemos, nos Rebotas. esforzamos y rebotas te partes en todo, ¿no? O sea, te fragmentas y mueres. Entonces, volviendo un poco más al ejemplo de chocas con algo que tú puedes manejar, que el ser humano puede manejar, entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Y qué hace también la psiquis? Él encapsula esa experiencia o hacemos ese morado y ese hematoma para reparar ese espacio y no dañar más partes del organismo. Ok. Entonces, él decía, y es una técnica hermosísima, en esos momentos en el cual no podemos comprender que estamos evolucionando, ¿no? Necesitamos comprender primero que hay el poder de un proceso, o sea, si en el proceso de tu vida te tocó vivir una experiencia que es un trauma, que implica un golpe muy duro a tu cuerpo, a tu psiquis, a tu entorno familiar, etcétera, etcétera, tiene que haber un tiempo en la cual nosotros tenemos que digerir más ese proceso. Y en esos momentos las personas no comprenden mucho. Entonces, y no es posible porque el cuerpo está todo fragmentado en la experiencia. Entonces yo siempre digo que en esos momentos solo tu presencia, estar ahí acompañando, quizás no tratando de darle respuesta a esa persona o a ese grupo, dependiendo de quién sea, sino como acompañando, comprendiendo, porque de alguna manera también el que está acompañando está aprendiendo de esa experiencia. Entonces la evolución no es nada más al que lo está viviendo, sino al que está también al lado, ¿no? Ahora, Porque, sí, sí, no, dime. completa la idea y te pregunto. Sí, porque yo siempre, y un poco como para comprender esto de la evolución, la evolución es tocar lo desconocido, Ana. Entonces, cualquier experiencia que esté viviendo, un poco como lo has vivido tú, viviste una experiencia de vida y muerte, es una experiencia nueva y quien esté al lado tuyo también está dejándose, si logra estar abierto, ¿verdad? En vez de estar dando respuesta para que tú pases mejor ese proceso, si hay más apertura a esa situación que es desconocida, entonces tu mente y todo tu ser va a estar mucho más en un espacio que invita más a la evolución. No es lo que normalmente pasa. Siempre queremos dar como solucionar el problema rápido, ¿no? Esa cosa de la inmediatez y sin darnos cuenta que sea el que lo esté viviendo, en este caso sea un terapeuta o quien sea, o un amigo o un compañero que esté acompañando, esa persona también está viviendo una experiencia nueva. Y entonces tener como esa apertura, por eso yo digo que es entrenar la mente, porque tener ese espacio de apertura, si tú no lo entrenas antes, lo que quieres es desde lo más obsoleto empezar a dar respuestas. Claro. Y la persona Ahora, estando en el shock no va a comprender eso, imposible. Sí, perdona, dime. sí, no, varias preguntas que me vienen a la cabeza porque además en ese momento del shock es lo que tú dices, hay pasos Ujú, necesarios ante cualquier duelo o ante cualquier situación, humanos, necesarios para ujú, llegar luego a ese para qué y abandonar el porqué de la víctima. Tú hablas, ujú, cuando haces el símil con el organismo, hablas de el organismo encapsula. Entonces el golpe protege, encapsula, resuelve allí, hay un morado, una inflamación, se resuelve. Pero es muy delicado en cuanto a la parte psicológica del ser humano, porque hay golpes que están invitándonos a avanzar, a evolucionar y lamentablemente los encapsulamos, los silenciamos y nos negamos a utilizarlo como punto de partida para un nuevo, para un renacer. Eso ocurre mucho ujú. también porque hace falta valentía, mucha valentía para Totalmente. evolucionar. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, parte de lo que es mi método es que la persona pueda llegar. Recuerda que el nivel de conciencia más bajo es la vergüenza o la culpa, ¿no? De algo que esté sucediendo. Y de ahí pasas a muchos los niveles de conciencia desde la emoción que estás viviendo.
hasta que puedas mantenerte energéticamente en un momento de mucho coraje que implica mucha energía y tú puedas ver tu proceso. Pero quiero regresar un poco con el ejemplo que pones tú. Y yo quisiera hoy como un poco por mi experiencia y un poco en donde estoy ahorita personalmente en mi vida y también en lo que hago, es que tenemos que darle más fe y confianza al poder del proceso. Lo que yo he visto es que, y eso también se trabaja mucho con craneosacral, Ana, y es que no podemos, ¿verdad? Si una persona está en negación, o sea, si tú vives una experiencia que fue demasiado fuerte, vamos a poner, yo siempre lo pongo en la biología, pero eso también sucede en la psique. No te dio tiempo, ¿verdad?, de masticar la experiencia y entonces, wow, te atragantaste y te comiste un pedazo de carne inmensa y que te está produciendo un inmenso malestar por un año, 6 meses, 20 años, porque tengo experiencias de pacientes así. Lo que sí me doy cuenta, y también como lo he vivido yo, porque yo empecé terapia muy temprana, y terapia de cuerpo, o sea, terapia de mucha movilización rápida, es que no podemos mover, o sea, la psique sabe sea, frente a una situación muy difícil, hay tres opciones que tiene el ser humano. Muere porque no puede tolerarlo, se vuelve loco, ¿sí? Porque, o sea, se vuelve loco, vamos a quitar un poco esas Evade. palabras. Está evadir, una psicosis, o sea, pierdo contacto de la realidad, y entro en una evitación total, que pueden haber muchos caminos por ahí, o me conecto a Dios, ¿no? O sea, o me conecto a la esperanza y a la vida y bueno, algo que tú también has vivido mucho. Entonces, esos tres caminos van en función de tu evolución, de cómo está evolucionado tu sistema nervioso, básicamente, y, y de cuál es el tiempo que tú tienes para masticar esa experiencia. Si no hubo tiempo, cuando yo he tenido experiencias con pacientes de que las situaciones han sido de 1 minuto y medio y eso ha sido una tragedia inmensa en una persona y en toda la familia. Entonces, 1 minuto y medio, ¿qué tiempo te dio? Tienes que tener una mente demasiado despierta para que tú puedas en 1 minuto y medio poder procesar esa experiencia. Y como no es lo común, Como por ejemplo, entonces, Claudia, como por ejemplo, ¿a qué como experiencia por puede ser ejemplo, de 1 minuto y medio que te pueda, que no tengas tiempo de procesarla? bueno, está en el libro, es un testimonio de alguien que lo pone en mi libro, alguien que se ahoga a su hijo en 1 minuto y medio, ¿sí? Dios. ¿Ya? Y logran salvarlo, queda en Ouch. estado de coma por 5 años y después muere por un infarto, ¿sí? Cristo Jesús. O un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito uno cree que que dura más, pero un accidente de tránsito en la cual, bueno, y hay cosas que hemos vivido ahorita, que se ha vivido en Venezuela y en Caracas, está, en donde en realidad los eventos traumáticos como los que te estoy hablando, que pueden llevar a una muerte o que pueden llevar a un accidente que lleva a la persona a una parálisis. Tengo un paciente que, bueno, para robar el celular le dieron un tiro y quedó parapléjico. Sí. Hoy en día tiene una vida espectacular y está casada, por cierto, con una periodista. Sé quién es. Está, Maravilloso. eh, bueno, pero bueno, el evento fue 2 minutos máximo, ¿sí? Entonces, pero bueno, ¿cuánto tiempo te toma después procesar ese evento de 2 minutos? Porque poniendo el ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esta persona que le dan un tiro, porque su manera de responder, recuérdate que en una situación Uno no así, tú sabe. respondes, tu sistema nervioso responde huir, pelear o quedarme Así paralizado. es. Y si tú no tienes tu mente entrenada, tú vas a responder impulsivamente sin autoconocimiento a esa respuesta. Entonces, en el caso de esta persona, él responde peleando y esa pelea produce que le dan un tiro. Después en su reflexión, él dice, esa no era mi manera de haber respondido. Bueno, pero si hubieses entrenado tu mente, si hubiese conocido esa manera tuya de responder, que todas las tenemos porque es el aspecto todavía más animal que tenemos, pero en la medida que tú vas conociéndote a ti, tú vas sabiendo que esas son tus formas de responder frente a situaciones
de mucho riesgo, de mucho reto. Entonces, sí, son eventos muy chiquitos, ¿verdad? De muy poco tiempo, digamos, el momento traumático, pero puedes pasarte toda la vida digiriendo ese Y proceso, ¿no? siendo Entonces, víctima de ese, y siendo víctima de ese evento, porque bueno, lamentablemente la persona queda paralítica, pero hay otros que una violación, por ejemplo, un secuestro bueno, express. Entonces tú después juras que eso no te afecta, lo encapsulas malamente y estás siendo víctima de aquello. claro, por eso es que entonces yo hablo del poder del proceso, que también tengo muchas experiencias en terapia en donde, bueno, por las técnicas que yo uso hoy en día, que yo creo mucho, porque recuérdate que nosotros la experiencia la vivimos en el cuerpo, no la vivimos en la mente, ¿sí? O la mente está dentro de esa experiencia de la conciencia del cuerpo. Pero en este momento estamos viviendo en nuestro cuerpo, no estamos viviendo entonces, esa experiencia, cuando se hacen muchas movilizaciones corporales o movimientos, inmediatamente va a emerger algo que esté muy oculto. Mucho es de eso que yo llamo el poder del proceso, que tiene un tiempo de metabolizar algo, ¿sí? Cuando queda encapsulado, el proceso de la metabolización tiene un tiempo y cada ser humano es distinto. Entonces, muchas veces me he encontrado, bueno, no sé, niños violados a los 5 que de repente están en terapia conmigo y 15, 20 años después es que emerge toda esa experiencia, ¿verdad? Que les hace comprender muchas formas de su personalidad creada hasta ese momento, pero que bueno, en ese poder del proceso, wow, es la oportunidad para poder cambiarlo. Entonces yo siempre digo que también hay que respetar ese proceso, ¿sí? No, porque hay un tiempo, o sea, si empezamos a golpear antes de tiempo, Sí. cuando la persona no está preparada, puedes causar más daño. Bueno, realmente no es por ahí. Y tampoco no es lo que yo hago. Todas las técnicas que yo practico en el método CORE es un poco ir desde el aspecto de tu mente o el aspecto de tu cuerpo o el aspecto espiritual que esté más abierto dentro de ti, que esté más disponible. Porque desde ahí, porque por eso digo que es como un trabajo muy sutil, y bueno, y yo creo que ese ha sido como el éxito terapéutico, es que desde ahí, entonces el movimiento del otro, el movimiento del cuerpo, el movimiento de la psiqui, es mágico realmente, ¿sí? Me toca a veces hacer muchas confrontaciones y puede ser ese momento un poco bastante fuerte, pero el momento que llega la confrontación ya estamos en otro momento terapéutico o en otro momento de tu proceso personal. Te atajo, Claudia, porque justamente estás hablando en tercera persona del plural. Estás hablando del Ujú, proceso de un individuo, de una mujer, de un hombre, pero tú ujú. estás allí. Y entonces es como ponerle palabras a esto, porque es un proceso que si lo vivimos en terapia con un especialista, porque ponte, Dios me ampare, me fracturo el brazo. O sea, por más que yo diga, bueno, déjame ver cómo me lo curo, yo me voy a poner un trapito aquí para que no se mueva y entonces el brazo, no habrá manera de que ese proceso sea realmente sanador y ese brazo, Dios me ampare, puede que quede paralizado, inmóvil para siempre. Entonces la importancia de ese encuentro con el especialista, con el profesional, con la terapia. Y sobre ese tema es bien importante volver un poco a la evolución, ¿no? Eh, Porque, a ver, yo también he podido acompañar a personas que han vivido situaciones terribles, ¿verdad? Y no sé, salieron también, son testimonios que están en YouTube y que, bueno, el testimonio es para poder ayudar al otro, pero que estas personas ya venían trabajándose, venían conociendo sobre todo su sistema nervioso, su forma de reaccionar frente a las situaciones de la vida. Pero bueno, ya vienes entrenando eso y te pasa una situación extrema. O sea, te matan a tu marido en el Ávila montando bicicleta. O sea, un evento de un segundo también. Entonces, en una persona, en su evolución,
en su evolución terapéutica, en su evolución de crecimiento, en su evolución del alma. Pude estar con ella en el momento básicamente que recibe la información. Entonces fue espectacular porque en ese momento que si yo no hubiese estado, quizás su proceso hubiese sido extremadamente más largo o hubiese Wow. producido mucho más enfermedad. Ella en vez de irse a un proceso más psicótico, o sea, pérdida de contacto con la realidad, bueno, esas cosas maravillosas de haber estado yo ahí presente y tal, y que bueno, y que ella había hecho terapia, entonces hizo que ese estado de shock fuese llevado de una manera diferente. Pero eso no siempre sucede. Entonces, Claro. cuando las personas me llegan, o cuando tú eres consciente, porque tú acabas de decir algo muy importante, Ana. Recuérdate que todos vivimos experiencias que tenemos que vivirlas para poder evolucionar. Pero lo importante, y es que entonces cuando las personas tienen que ir a terapia porque ver que su vida no sigue evolucionando, está estancado en algunas áreas, no hay como siempre como obstáculo, básicamente viene por esos significados que tú le diste a esas experiencias. Y puede haber sido tan sencillo como tú acabas de decir, una ruptura de un brazo o la muerte de alguien o no sé, mudarte del país o, Así es. no sé, ahorita que llueve tanto, la naturaleza tan brutal, no sé, para un niño de repente esos truenos puede ser aterrador y ver demasiada agua. Pero lo importante es que todos esos eventos que nos están ayudando a comprender que estamos siempre en un proceso de evolución, ese significado que tú le estás dando en ese momento de tu vida, es lo que te va a llevar a evolucionar o te va a llevar a estancarte. Así es, Claudia. Lamentablemente el cartelito de los 20 minutos ya apareció. Ay, Es no puedo decir, creer, qué rápido. sí. Es decir, que nuestro capítulo, este primer capítulo contigo ha concluido. Ok, maravilloso. Tu dulzura y tu paz me embeleza. Y estoy segura que a todos los que vean este capítulo de Sin Manual, y bueno, sencillamente vamos a despedir este y por supuesto hacer otro donde vamos a hablar con mayor profundidad o a detalle lo que es el método CORE, este libro que acabas de escribir y que ha tenido tanto éxito, ha resonado tanto, y también conocer a la terapista desde el punto de vista personal, porque al final estoy convencida de que cuando llegamos a este nivel de luz o de claridad ante tantas cosas es porque lo hemos padecido, lo hemos vivido, hemos tocado el fondo y de esa manera con propiedad, porque hablamos de nuestra vida o nos basamos en nuestros sentimientos, podemos inspirar, ayudar y acompañar a otros. Gracias por este capítulo y ya vamos con el próximo. Gracias infinitas por invitarme. Nos vemos en la próxima. Así Gracias es. a todos. Y por supuesto, gracias a todos, como dice Claudia, por estar ahí. Gracias a Café Flor de Arauca. La verdad es que cuando uno disfruta una conversación tan interesante y nutritiva como esta, si la acompañas con un café, con el café de Venezuela, pues la cosa resulta un match perfecto. Ya saben, el manual, ese manual viejo que llevamos, que a veces ni siquiera nosotros escribimos, sino que nos escribieron nuestros ancestros, ¿no? Y que nos escriben los prejuicios, el otro, la sociedad. Vamos a ir borrando cositas y vamos a ir incorporando todas estas ideas tan maravillosas. La de hoy, la necesidad de evolucionar. Hasta un próximo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.